Ah, sí. Claro. Eh, ah, sí, pues. Bueno, hola, hola. ¿Ahí se escucha? No, pero no se escucha ahí. ¿Ahí? Sí, ahí está. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos hoy aquí. Tenemos un problema de eco, mucha tecnología. Bueno, no. Hola, hola. No, esperamos un minuto. Ahí está. Bueno, a la izquierda. No, se escucha desde el otro. Se escucha, creo. Sí, y tenemos autoras en el Zoom. Hay autoras de capítulo que están por Zoom. Entonces, las queríamos. Hola, hola. Bueno, vamos a empezar con eco, sí. Bueno, nuevamente, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar hoy aquí. Vamos a dar comienzo a la presentación de este libro, Las tramas de la sociedad civil organizada, reflexiones desde las tramas asociativas argentinas. Me pone muy incómoda que me escucharme de fondo. Bueno, queremos primero que nada contarles que este libro es un esfuerzo colectivo de la iniciativa Territorios en Acción. Territorios en Acción es un proyecto colaborativo entre la Universidad General Sarmiento, el Centro de Estudios Urbanos y Regionales de CONICET y el Programa de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Flaxo Argentina, que recupera un trabajo colectivo que venimos haciendo hace ya muchos años, desde el 2020, con un equipo de trabajo muy importante, muy grande, interdisciplinario, con compañeras y compañeros con diferentes trayectorias y formaciones, y que en el año 2024 realizamos en Flaxo Argentina un seminario que se llamó Lo Público en Cuestión, en el cual nos encontramos con equipos de otras instituciones académicas, de otras organizaciones de la sociedad civil, para reflexionar y compartir conocimientos sobre la sociedad civil en este contexto actual que nos toca, que es un contexto muy diferente en el cual iniciamos Territorios en Acción. Territorios en Acción tiene como propósito construir evidencia empírica y conocimiento sobre las organizaciones de la sociedad civil, y en ese marco fuimos construyendo una plataforma interactiva, nuestra página web, con un mapa interactivo donde actualmente hay mapeadas 9.000 experiencias de organizaciones de la sociedad civil, y están publicadas una gran cantidad de trabajos de investigación, de informes y de producciones académicas que pueden, quienes quieran, visitar y compartir. Y este libro viene a compartir las reflexiones en torno a ese proceso. Queremos agradecerle a la Flaxo Argentina por el apoyo y el acompañamiento en este proceso. Publicar un libro en un contexto de recorte y de ajuste de la educación universitaria y de la ciencia y la tecnología es un esfuerzo muy importante, es una trinchera de alguna forma para todos los que hacemos ciencia, y creo que en ese sentido es un mérito colectivo. Así que felicitaciones a las autoras, a las compiladoras y a todo el equipo de Territorios en Acción por este logro. Y para eso invitamos a nuestra directora, Valentina Delich, a que nos dé unas palabras de bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Agustina.
No pudimos arreglar la cuestión, mucho doctorado, mucho, pero no pudimos con el Zoom. Así que, bueno, yo solamente agradecerle una vez más a Agustina Gradini, al área de políticas públicas, que me dejen compartir un momento de alegría y de logros. Como decía Agus, publicar un libro siempre es un mimito al alma. Solamente, bueno, dos mensajes pequeños. Uno tiene que ver con, nosotros siempre repetimos como un mantra, que es en la Flaxo nosotros construimos conocimiento no solamente situado, sino tenemos la vocación de que ese conocimiento sea relevante en el hay que, hay que conseguir recursos, combinar agendas. Así que acá en este espacio conviven muchas instituciones, muchas trayectorias personales y profesionales, muchas perspectivas, y eso es bastante más dificultoso para coordinar y para construir, para encontrar el lenguaje común y el punto común, pero también es lo que lo hace más rico. Es lo que lo hace valerla mucho más, lo que lo hace más relevante y más interesante también. Lo segundo tenía que ver con por ahí una cuestión más sustantiva, cuando venía pensando y leía el título del libro, las tramas de la sociedad civil, y que es una deformación profesional que tenemos muchos profesionales en las ciencias sociales, o no sé si muchos, yo la tengo, por ejemplo. Y yo soy muy de trabajar, tal vez porque vengo de la economía política internacional, las relaciones internacionales, solemos referirnos a los problemas y a los modelos de desarrollo en América Latina en términos de redefinir la relación entre el Estado y el mercado. Entonces pareciera que ahí se agota la discusión, ¿no? La relación entre Estado y mercado. Y uno se pregunta, bueno, ¿y la sociedad civil dónde quedó? La organizada, la no organizada, toda. Entonces me parece muy, muy interesante, digamos, traer este esfuerzo por colocar sobre la mesa no solamente el vínculo Estado-mercado, sino los desafíos que tiene la sociedad civil y que me parece que no deben estar exentos, como sugería Agustina, de lo que nos pasa también cuando discutimos el Estado o el mercado, de cómo hacemos eso en un periodo de fragmentación y de polarización, ¿no? También ahí ustedes me parece que tienen mucho para decir en su campo. Así que bueno, solamente decirles que es un enorme, enorme orgullo y es un enorme placer tenerlos a todos acá. Y recién pensábamos en lo cálida que es esta sala, estábamos conversando eh, con Vilma y con Alejandro, de que qué bueno que teníamos esta sala que también nos colabora y habla también de nuestras transformaciones, porque esto para, no sé cuántos de ustedes conocían o conocieron la vieja biblioteca de la Flaxo, una institución adentro de la Flaxo, la biblioteca Enzo Faleto, pero era como la época industrial casi, ¿no? Paredes cerradas, silencio, escritorios, computadoras fijas, ¿no? Y esto también es parte de nuestro esfuerzo, adaptar la infraestructura física a nuestras nuevas maneras de comunicarnos, de compartir conocimiento y de generar conocimiento. Así que una verdadera alegría y orgullo que estén hoy acá. Muchas gracias por todo, por lo que hicieron y por acercarse hoy a compartirlos. Que tengan un excelente momento. Muchísimas gracias, Valentina, gracias por el acompañamiento. Vamos a dar paso entonces a la presentación del libro.
quiero presentarlas brevemente a nuestras compiladoras. Creo que es un lujo tener como compiladoras a 3 investigadoras de CONICET en nuestro libro. Paula Rosa es socióloga, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de CONICET, Segur CONICET. Paz Toscani es trabajadora social, también doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y también investigadora del Segur CONICET. Y nuestra querida Cintia Ferrari Mango, politóloga, doctora en Ciencias Sociales también por la UBA y investigadora del ICSAL Flaxo CONICET, también parte las 3 de Territorios en Acción. Les damos entonces la palabra. Hola, ¿se escucha bien? Si no hablaba sin micrófono. Bueno, buen día, gracias a todos y todas por estar, por acercarse, somos un montón, eso ya es una alegría, estos momentos de tanta computadora por detrás, de armar un libro, de pensarlo, de ese seminario de 2024. Así que esto es un gran regalo poder encontrarnos y estar acá, así que gracias. En nombre de Cintia y de Paz, estamos muy contentas de llegar a este momento. Y bueno, primero agradecer a los autores, autoras, a Pablo también por el prólogo. Gracias por estar acá y también quienes se sumaron virtual. Sabemos que es un horario complicado, así que gracias también por estar. Por supuesto, queríamos agradecer a Flaxo, al programa de organizaciones de la sociedad civil, y también a Teseo Press, que es quien nos ayudó, la editorial que estuvo atrás y que está subido para descargarlo, pueden bajar en cualquier momento, quedó muy hermoso. Estamos orgullosas, ya tiene varias visualizaciones, así que también eso está bueno porque muestra un poco este tema, cómo también va apareciendo en la agenda. Como decíamos, este libro viene desde la convocatoria de ese seminario que es lanzado por Territorios en Acción, con todo el equipo de Territorios en Acción, que se llamó Lo público en cuestión, la sociedad civil argentina en tiempos inciertos. Este seminario, allá lejos de hace tiempo, tuvo una alta convocatoria, no solo de ponencias, lo cual también fue una gran sorpresa, la diversidad de temas que habíamos recibido, sino alta recepción en cuanto a la gente que pudo participar y de inscriptos. Eso también fue un puntapié inicial para continuar pensando cómo este tema es transversal en muchos lugares, tesis, tesinas, artículos, y sin embargo no está teniendo una identidad propia que habría que seguir profundizando. Parte de ese esquema, y por lo cual existe Territorios en Acción, y que también quiero agradecer a todo el equipo por acompañarnos, surge esta compilación. Es una compilación que reúne diversas miradas y enfoques, como es parte de la sociedad civil argentina. Cuenta con heterogeneidad de campos de estudio, pero la idea era poder encontrar líneas en común, poder encontrar regularidades en esta diversidad temática. Ese era el desafío que teníamos. Este es un campo que tiene largas décadas de trabajo, trayectorias, como decíamos, tesis, tesinas, investigaciones transversales a distintos ámbitos. Sin embargo, seguimos considerando que falta tener su identidad propia como tal, que tenga su espacio, su ámbito, su agenda de intercambio, de incidencia, pero de investigación. Y este libro forma parte de ese desafío. Parte del desafío también para poder armar esta compilación y los proyectos de los cuales surge como es Territorios en Acción era partir del reconocimiento que tiene este campo en cuanto a su conceptualización y medición. Es un universo asociativo atravesado por la complejidad, por la dinámica que lo cambia y por todo lo que tiene que ver con los cambios en el contexto histórico, social y territorial argentino. También está atravesado por la porosidad de sus límites y la heterogeneidad de prácticas y experiencias que lo reúnen. Asimismo, parte de este desafío y parte de la complejidad que tiene es que está atravesado por una multiplicidad de ideologías que la componen y de ese modo hacen a esta complejidad. Este libro tenía que trascender todo eso porque consideramos que es importante, dada la relevancia que posee en la academia, como un peso propio, con densidad propia.
Y asimismo, también parte de lo que queríamos destacar con este libro y visibilizar era el papel activo, indiscutible, que tienen las organizaciones de la sociedad civil en la vida pública argentina y cómo tienen gran incidencia en la configuración de agendas y políticas en la actualidad, aunque mucho de eso no se quiera dar cuenta. La búsqueda de la especificidad permitía construir este libro, pero para seguir pensando hacia futuro. ¿Cómo podemos generar que este entramado asociativo como un objeto de estudio en sí mismo? ¿Cómo hacemos para fortalecerlo? Este libro viene a aportar en ese sentido porque viene a caracterizar este universo desde un complejo escenario actual, pero dando cuenta de ese escenario actual, de sus lógicas internas y externas, las formas de intervención, los vínculos que tienen con el Estado y cómo es su articulación con la esfera pública y su incidencia en esta configuración. Este es un libro que combina aportes teóricos y análisis de experiencias situadas territoriales en diferentes regiones del país. Pudimos trabajar a partir del aporte de autores y autores valiosísimos, referentes en sus campos, referentes sociales, pero también investigadores e investigadoras de distintas universidades, sobre lo que son los cuidados comunitarios, las infancias, la educación, el hábitat, la economía popular y la extensión universitaria. Cada artículo tuvo varias revisiones. Queremos agradecerles toda la paciencia que nos tuvieron, porque queríamos que no solo se pueda desarrollar tanto lo empírico, desarrollar las experiencias que muchos tenían, los artículos que venían de trabajos de años de esos investigadores y referentes, sino que también queríamos que pueda tener una profundización, profundidad teórica, y creemos que lo logramos. Queríamos trascender el análisis de casos sin perder los casos, para poder comprender de manera integral este campo y la complejidad en este momento histórico. Es un libro que habla de la complejidad de la actualidad. Es una compilación que puede trabajar desde una mirada relacional, territorial y política, destacando que este es un campo que no solo es empírico, sino que tiene capacidad de producir conocimiento y ser replicado y poder ser multiplicado en otras escenas también de lo que tiene que ver la vida académica, pero también para ser llevado al campo de las organizaciones. Ya para ir terminando, el propósito de este libro fue traer un granito de arena para fortalecer este campo de indagación e incidencia, promoviendo perspectivas teóricas y estrategias de intervención situadas. Sabemos que estamos atravesando un contexto atravesado por grandes transformaciones, desigualdades, exclusión y gran incertidumbre. No es nada nuevo lo que estamos diciendo. También nos damos cuenta que estamos viviendo en los debates actuales un consenso que dice que el lazo social en la actualidad está quebrado, que la solidaridad argentina, del pueblo argentino, de las tramas organizativas, es algo del pasado, que ya no nos define como tal. Que estamos, se dice de manera expandida, en una sociedad rota. Un poco este libro quiere venir a tensionar algo de eso. Si bien podemos estar de acuerdo que este es un diagnóstico de la actualidad y que hay muchas razones para entender este contexto desde esas categorías, tal vez también deberíamos profundizar en otras miradas al respecto. En eso queremos traer la idea de presentar el libro, también tenía la propuesta de generar un panel de discusión donde podamos pensar si esta trama organizativa actual, que con muchas dificultades existe y sigue existiendo, va a ser parte de la plataforma de lo que viene, de generar espacios de resistencia desde el territorio, siendo y estando como actores de lo que viene. En ese sentido, pensamos que este libro puede ser un espacio para generar debate, para tensionar esas ideas fuerza desde que todo está roto y ponernos a pensar cómo la organización colectiva como una herramienta clave para fortalecer lo público y reconstruir el sentido de comunidad. Parte de lo que creemos va a ser central en lo que viene. Muchas gracias. Y perdón. Ah,
Bueno, no, solo sumar un agradecimiento. Dejamos a Pau que presente el libro, que es como nuestra referente. Ah, eh, bueno, ahora se suma Adriana Rothman, que también es socióloga y doctora en ciencias sociales, integrante de Flaxo, y viene a coordinar un poco lo que sigue de la presentación y a llamar al resto de las participantes. Instituciones. Bueno, nuestras comentaristas de lujo, si quieren subir. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, como ya dijeron todas las que me antecedieron, una alegría estar acá hoy acompañando el nacimiento, la salida a la luz de este libro que nos llena de entusiasmo. Muchas felicitaciones a las compiladoras que sé que se tomaron un trabajo enorme durante todo este año y pico para que estemos hoy acá. Y queríamos celebrar, acompañar este momento tan importante con un panel de conversación, de intercambio de ideas sobre, yo traía pensado algo, pero todo lo que yo traía pensado, ya lo dijo antes Valentina y lo dijo antes Paula, sobre justamente estos temas, ¿no? Sobre cómo estamos viendo hoy tanto el lugar que está teniendo, que le cabe a la sociedad civil argentina en este contexto que también tan bien describió recién Paula, como también qué lugar le cabe, le podría caber, podría ocupar, qué características podría asumir el campo de investigación sobre este tema, porque nos parece que la sociedad civil argentina, en efecto, ha sido siempre muy activa, particularmente en momentos de crisis, y no solo respondiendo, no solo con acciones de asistencia, como seguramente lo veremos mañana en el Congreso, sino también con momentos de lucha, con momentos de reclamo, con momentos de propuesta, con momentos de construir el lazo social ese del que hablaba recién Paula. Pero nos parece que esa presencia, que sin duda es importante, no siempre está acompañada adecuadamente por el conocimiento, por la producción de conocimiento, por la reflexión, por la producción teórica sobre el tema. Así que esto es lo que yo quería charlar con este panel que tenemos acá. Las presento muy brevemente, ustedes seguramente en sus intervenciones van a contar más en detalle quiénes son, qué hacen. Lucía Bianchi, que es licenciada en comunicación y directora de la Universidad Popular de Barrios de Pie. Lucía también, ¿no? Lucía Martolote, que es licenciada en Sociología y en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca y es coordinadora programática e institucional en Asuntos del Sur. Y Antonella Erben, que es licenciada en Relaciones Internacionales y abogada y directora de programas y desarrollo institucional en la Red Argentina para la Cooperación Internacional. Nos falta nuestro cupo masculino, que es Sergio De Piero, que estaba en la lista, pero bueno, tuvo un referente en el tema, por supuesto, pero que a último momento no pudo venir. Así que bueno, somos las que estamos. Estas eran las preguntas que acabo de mencionar, que les compartí previamente. Nos gustaría conversar y en ese sentido, la idea es si podemos hacer una primera ronda de intervenciones cortas para poder dialogar con los asistentes y poder hacer una segunda ronda de reacciones. Así que, no sé, les dejo como quieran. Bueno, Bueno, hola, muchas gracias primero por la invitación. Yo soy Antonella, soy directora de programas en RACI. La RACI es una red de organizaciones en Argentina que tiene hoy en día más de 300 organizaciones. Y hay un par de temas que me despertaron un poco lo que estuve viendo del libro. Y hay un concepto que es el de policrisis, el de que las organizaciones trabajan en un contexto de crisis económica, política, de legitimidad ambiental, social, y todo. Y creo que hay
un problema que tiene de fondo la sociedad civil, que es que tiene un déficit de comunicación hacia afuera. Eso es algo que también venimos trabajando hace mucho y que somos muy buenos hablándonos entre nosotros. Y yo estoy segura que todos los que estamos acá estamos convencidos de la importancia de la sociedad civil. Em, pero creo que esto ha tenido el costo de que nos hablamos principalmente entre personas que ya estamos convencidas. Y afuera está esta narrativa que se está instalando cada vez más de que la sociedad civil es un curro, de que lavan plata, de que no sirven, de que viven del Estado, un montón de narrativas negativas sobre la sociedad civil que se está instalando. Em, entonces, creo que algo que nos tenemos que plantear es cómo le hablamos al que piensa distinto. No un adversario en abstracto, sino a la vecina que desconfía, al joven que no cree más en las instituciones, al empresario que cree que la sociedad civil es ineficiente. Y creo que esta es una conversación que la sociedad civil no está teniendo bien, pero que podría, porque el libro demuestra que la evidencia está, que el arraigo territorial está, pero nos falta como esa decisión de salir de lo propio y de tener un lenguaje que llegue un poco más lejos. Em, pero creo que también estamos en un momento muy bisagra para la sociedad civil y que eso representa también una oportunidad porque la gente hoy está buscando referencias confiables, porque ya no creen en los partidos políticos, ya no creen en las instituciones tradicionales. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil tienen la territorialidad y tienen algo que no tiene el resto de las instituciones, que es la proximidad y la continuidad en el trabajo. Y creo que puede ser un activo muy grande si sabemos usarlo. Y sumado a esto, me parece que hay otro problema muy grande que tiene la sociedad civil, que es el problema de la sostenibilidad. Es un problema que tenemos hace muchos años, pero que está muy acentuado estos últimos años. Y nosotros el año pasado en RACI empezamos a trabajar mucho sobre la sostenibilidad, principalmente por la crisis de la cooperación internacional, pero lo ampliamos un poco a la sostenibilidad en general y vimos, por ejemplo, que hicimos una encuesta a 150 organizaciones de la sociedad civil en Argentina y vimos que, por ejemplo, 7 de cada 10 organizaciones tuvieron una disminución de sus ingresos en el 2025 comparado con el 2024. Que más de la mitad tuvo un aumento en la demanda de sus servicios, pero que 3 de cada 10 organizaciones no podían hacer frente a ese aumento de la demanda de los servicios. Entonces esto significaba que hay menos recursos, hay más demanda, pero hay menos capacidad de respuesta. Y esto también está en un contexto global que también está muy complicado. El año pasado se perdieron 73.000 millones de dólares de cooperación internacional, que representaba más o menos un 33% del total. Es la disminución más grande a nivel histórico en cooperación internacional. Y esto habla de una reconfiguración del sistema. Esa cooperación no va a volver, entonces es un espacio que ya no se va a ocupar. Entonces, la conclusión de este estudio también, la última pregunta era si se consideraba esa organización que estaba mejor o peor que el año anterior y el 60% consideró que estaba peor. Em, pero al mismo tiempo, las organizaciones siguen trabajando, entonces el compromiso sigue estando. Em, entonces tenemos que hacernos la pregunta de cómo sostenernos más allá de la cooperación internacional y el Estado, que tampoco está. Em, Y hay que empezar a pensar en la filantropía local, en la inversión privada, pero sobre todo en esta legitimidad social más amplia que nos permita sostenernos, porque creo que la legitimidad y la sostenibilidad son dos caras de la misma moneda, porque una sociedad que cree en una organización y está convencida de lo que hace una organización es una sociedad que está dispuesta a sostenerla. Y acá pasa lo otro, y ya con esto termino, que es esto de qué puede hacer el campo académico para ayudar a esto. Yo creo que el campo académico y este libro demuestra que la evidencia está, que los datos están. Creo que lo que nos falta es quizás el puente entre la investigación académica y llegar al conocimiento público. Creo que es algo en lo que tenemos que trabajar. Em, no solamente, y poder también convencer a estos no convencidos, a los funcionarios que no creen, a las empresas que no saben qué hacemos, a las personas que no saben tampoco por qué. Tenemos que saber explicar por qué sociedad civil significa más democracia y mostrar también la importancia que tiene eso para la sociedad. Y acá creo que la articulación entre lo académico y el trabajo de las organizaciones tiene mucho potencial.
Y creo que el problema no es construir más conocimiento, que eso existe, sino es crear este puente para que las personas conozcan lo que podemos hacer. También hay una proliferación muy grande de leyes anti-ONGs. Ahora, de hecho, acá en Argentina se está por tratar en estos días una ley para regular el lobby que afectaría un montón a las organizaciones, por ejemplo, que trabajan en incidencia. Y creo que eso hace también que sea muy importante que hoy más que nunca podamos defender el trabajo de la sociedad civil y que las personas, el vecino que va caminando por la calle pueda conocer qué hace la sociedad civil. Ok, gracias. Bueno, primero contarles un poquitito qué es Asuntos del Sur. Es una organización de la sociedad civil organizada que trabaja en Argentina desde hace más de 15 años, pero también para la región. Quizás a diferencia de otras ONGs que están en Argentina, una de las principales características de Asuntos del Sur es su alcance regional. Y el objetivo último, la visión, tiene que ver justamente con promover sociedades que sean democráticas e instituciones democráticas fuertes. Entonces, creemos que el trabajo que tenemos que hacer es más fuerte que nunca. Me voy a repetir un poco con lo que decía Antonella, porque, bueno, trabajamos en el mismo ámbito. Yo hace más de 15 años que trabajo en la sociedad civil. Antes de Asuntos del Sur trabajé mucho tiempo en ELA, que es una organización feminista. Y frente a la pregunta, que era, bueno, ¿cuáles son los desafíos para nuestra sociedad civil en tiempos de fragmentación y también de mucha incertidumbre? Mi respuesta fue la misma que Antonella, que es cómo responder a la policrisis, ¿no? Este concepto que está también recogido en el libro, y cómo hacerlo de manera efectiva, cómo responder a esos problemas que la ciudadanía tiene, que nos demanda, y al mismo tiempo cómo hacerlo con legitimidad. Entonces creo que son las mismas las preocupaciones que tenemos, y que me parece que algo que comparten muchas organizaciones de la sociedad civil es que estamos cuestionándonos lo que hacemos y cómo lo hacemos. Durante mucho tiempo lo hicimos de una manera y hemos tenido un sacudón así bien fuerte, que viene desde la crisis de sostenibilidad, a nadie se le escapa desde que con la asunción de Trump y también el cierre de USAID, eso tuvo muchas consecuencias sobre el financiamiento. La mayor parte de la sociedad civil argentina, al menos organizada, las ONGs, trabajamos con financiamiento internacional y eso ha hecho un sacudón muy fuerte a nuestra sostenibilidad. Entonces, creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos es no reproducir también esta fragmentación que nos viene, ¿no? Que es lo que se nos ofrece en estos momentos, y poder trabajar, como decía Antonella, también de manera más articulada entre organizaciones de la sociedad civil. Es cierto que muchas tenemos misiones que son similares, pero justamente creo que los tiempos lo que nos demandan es que podamos pensar en conjunto y no en competencia. Y no solamente en términos de los recursos, que quizás es lo más habitual que tenemos porque estamos compitiendo por los mismos fondos. En el caso de la RAS y de uno de los fondos que ellos tienen, no sé, el de Canadá, quizás 800, ¿no? Antes, si miramos hace algunos años, eran 100, 200 solicitudes y este año fueron 800 para un fondo. Entonces, bueno, nada, eso nos habla de qué es lo que está pasando y cómo tenemos que hacer para articularnos y responder a esos grandes desafíos. Em, También a mí algo que me preocupa bastante y que a veces veo, por suerte, estos días, ¿no? Con las cosas que ha pasado, que creo que los mensajes han sido más contundentes, pero también evitar la autocensura. Esto que nos comentaba la compañera, bueno, las leyes anti-ONGs, pero muchas veces cómo nosotros nos atajamos antes de que eso suceda, ¿no? Y como muchas veces nuestros mensajes empiezan a ser más tibios, nos empieza a dar, decimos, pero es que si decidimos tal cosa, entonces no vamos a recibir recursos. Bueno, creo que ese es uno de los desafíos que tenemos, de seguir defendiendo los valores que tenemos. Em, Encontrar nuevas narrativas, cómo comunicar de nuevo, creo que otra coincidencia, cómo nos reinventamos, cómo dejamos de hablarnos técnicamente con nuestros datos que nos encantan. Obviamente yo también tengo mi corazoncito de socióloga, investigadora, creo que la mayor parte de quienes tenemos el doble sombrero, trabajamos investigando y además trabajamos en ONGs, amamos los datos. Bueno, el tema es cómo los contamos, cómo hacemos para contar historias, cómo hacemos para conmover. Creo que las nuevas derechas, los autoritarismos apelan a esa parte que tenemos los seres humanos, que tiene que ver más con las emociones,
nosotros también los tenemos y tenemos que saber de qué manera los transmitimos, ¿no? Y creo que algo también que me queda como un desafío es cómo pensamos hacia adelante, cómo tenemos no solamente una cuestión como reactiva o defensiva, que creo que ha sido un poco estos primeros años después de la asunción de Milei, que es que estamos tratando de ver de qué manera nos reacomodamos y seguimos haciendo las cosas que veníamos haciendo, sino cómo reencantamos a la gente, a la ciudadanía, a la vecina, a nuestros familiares que no creen muchas veces en lo que hacemos. Creo que pensar en una hoja de ruta a futuro es fundamental. Entonces, el rol que tenemos desde la sociedad civil en estos momentos difíciles de tensiones y de erosión democrática, creo que nuestro papel político como sociedad civil es más importante que nunca, nuestras voces, nuestras miradas, y quizás cerrar diciendo que creo, y recuperando algo del principio, también lo importante que es avanzar en coaliciones amplias, dejar de trabajar en silos, dejar de trabajar en sectores, pensar desde el feminismo, qué se puede hacer con el ambientalismo, qué podemos hacer con quienes trabajan en la urbanización de los barrios populares y de qué manera los saberes compartidos también se van entrelazando, y que propongamos espacios como este de encuentros presenciales en el que nos veamos las caras, en el que podamos conversar, en el que podamos tener otro tipo de intercambios más allá de la virtualidad. Y también llevándolo un poco para el año que viene, me adelanto, tenemos un año electoral difícil en el que creo que también tenemos que pensar de qué manera vamos a articularnos y cómo vamos a crear espacios de defensa de los valores democráticos. En el caso, por ejemplo, de Brasil, tienen una coalición que se llama Pacto por la Democracia y hay más de 130 organizaciones de la sociedad civil que a pesar de sus diferencias promueven valores democráticos. Algo muy parecido pasó en Colombia este año. Así que bueno, espero desde Asuntos del Sur nos encontrarán en ese camino y ojalá podamos el año que viene también pensar en algún esquema similar. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarnos, por hacernos parte. Brevemente, mi nombre es Lucía Bianchi, yo soy parte de lo que es la Universidad Popular del Movimiento Barrios de Pie. Muy sintéticamente, el Movimiento Barrios de Pie es un movimiento social que emerge en el 2001, ni más ni menos que en las jornadas históricas del 19 y 20 de diciembre, cuyo ordenador de alguna manera fue la falta de trabajo en los esquemas de crisis social, política, cultural y quizás podríamos hasta decir orgánica en un sentido de la gravedad que significó la crisis del 2001 para nuestro país. El ordenador de los movimientos sociales que emergimos en esa etapa tenían que ver fundamentalmente con la falta de trabajo, con la inmensa desocupación que había y con la emergencia alimentaria que eso generaba, ¿no? Y acá hay que poner un asterisco, porque me parece que también lo presenta de alguna manera el libro, en la problemática alimentaria, ¿no? Argentina desde el 2002 tiene declarada su emergencia alimentaria, la tiene cronificada y la tiene naturalizada también, ¿no? Y esto es un problema grande. ¿Y por qué es un problema grande? Porque además de la paradoja dramática de ser un país agroexportador, un país productor de alimentos, con lo cual ahí hay una situación que no tiene que ver con la riqueza, sino con la distribución, ¿no? Pero esta naturalización hace que, de hecho, la emergencia alimentaria para Argentina ya esté establecida en su presupuesto. Digamos, todos los años, cuando se vota un presupuesto en el Congreso, que cada vez también es más extraño, porque no se ajusta a los presupuestos, digamos, bueno, toda la situación que tiene que ver con la crisis institucional que transitamos en el contexto de esta policrisis, directamente se asume un presupuesto para la emergencia alimentaria, como si vivir de emergencia alimentaria en emergencia alimentaria para nuestro país fuese normal, ¿no? Y bueno, de esta experiencia surge la Universidad Popular, porque en los movimientos sociales participan un montón de profesionales, estudiantes, docentes, que quieren aportar en la marea de un movimiento social y absolutamente interpelados por estas problemáticas al desarrollo de la experiencia de los movimientos sociales. Es así que Barrios de Pie de alguna manera se fue constituyendo en áreas de trabajo, educación, salud. Ahí a donde había un emergente, porque había un Estado que se retraía, surgía una forma de organización. Y esa forma de organización venía acompañada de profesionales. Esa experiencia a lo largo de los años se constituyó en la Universidad Popular, ¿no?
Yo lo que quería primero era no solo agradecer, sino destacar la importancia que tiene este libro, porque lo cierto es que es difícil a veces como organizaciones sociales, o por lo menos de las organizaciones sociales de las que yo provengo, sentirse identificados con una producción teórica sobre nosotros mismos, digamos, ¿no? En general cuesta verse reflejado. Y lo cierto es que todos los ejes que aborda el libro son, cristalizan de alguna manera la complejidad, la heterogeneidad, la hibridez, digamos, todos los desafíos que tienen las organizaciones, la sociedad civil y los movimientos sociales como parte de ese fenómeno, ¿no? Digamos, nos cuesta por ahí muchas veces pensarnos, eh, digamos, en el análisis respecto de las organizaciones sociales como sujetos transformadores, sino como un objeto de estudio, ¿no? Entonces, de alguna manera me parece que la claridad con la que los distintos capítulos del libro va contando lo que somos, la verdad que me llamó la atención cómo nos podíamos identificar, ¿no? Em, y respecto a los desafíos, bueno, yo quería mencionar algunos rápido. Empecé a escribir los desafíos y no terminaba más. Me agoté de escribirlos. Pero bueno, en algún punto, esto de la heterogeneidad, de la hibridez y de los ámbitos de intervención, ¿no? Las organizaciones sociales, yo creo que por lo menos desde la experiencia de los movimientos sociales de los que formo parte, lo alimentario es un eje nodal, pero desde lo alimentario se abordan una serie de otras dificultades. En el mismo espacio en el que se da de comer, se acompaña una situación de violencia de género, se hace apoyo escolar, ¿no? Se resuelve o se intenta transitar o acompañar situaciones de consumo. Hoy en día estamos realmente muy preocupados por el crecimiento de los suicidios adolescentes en los barrios populares. Es una realidad dramática. Estamos intentando poder medirlo. Tenemos situaciones de jóvenes que intentan suicidarse con paracetamol. O sea, hay situaciones permanentes que tienen que ver con la falta de proyecto de vida, con la gravedad de la situación, con también la falta de políticas públicas. No hay espacios de asistencia de salud mental. Bueno, pero bueno, esta heterogeneidad también hace que a veces tengamos dificultades en la especialización, ¿no? Porque bueno, digamos, la compañía del barrio que intenta resolver una serie de demandas que la exceden por mucho, ¿no? Y bueno, o sea, la misma persona que da de comer asiste en salud mental y el otro día, por ejemplo, hicimos una experiencia con estudiantes de psicología y las compañías decían, no sé qué hacer, ¿qué hago si viene un joven que se quiere suicidar? Bueno, ahí hay un emergente, ¿no? Porque esos ámbitos de intervención tan heterogéneos también a veces hacen que sea muy difícil, porque no tenemos ni la capacitación ni la especialización para dar respuesta a esa diversidad de problemas, ¿no? Después, una cuestión más de época, pero la hiperindividualización. Vinieron a romper la trama comunitaria, digamos, es un objetivo. Y en ese objetivo está la pérdida de posibilidad de resistir, digamos, ¿no? Sacan un programa y dicen, bueno, a partir de ahora va a ser individual la ayuda. Bueno, pero esa ayuda individual mañana se corta y los individuos no pueden responder individualmente en una lógica tan asimétrica, ¿no? Contra un gobierno. Una cosa es una organización social que puede plantarse frente a un gobierno con una demanda y otra cosa es una individualidad. Entonces, cuando ellos dicen vamos a sacar a los intermediarios, lo que están diciendo es vamos a romper la trama comunitaria para poder digamos, ni siquiera negociar, tener mejores relaciones de fuerza para destruir, ¿no? Entonces eso es un problema muy grave. Después, bueno, poder encontrar puntos de acumulación común, ¿no? Nos cuesta mucho porque también esta lógica tan sectorial de que cada uno aborda como su problemática, también nos quita fuerza, porque no tenemos una lógica de antagonismo, digamos, de construcción de un ellos o nosotros en relación a las demandas específicas. No parece una demanda que englobe al resto, ¿no? De alguna manera. La relación con el Estado, que siempre es muy compleja, que es compleja en un momento como hoy, ni hay que hablar, a donde el Estado no existe de alguna manera, o hay una búsqueda de que no exista. El retraimiento del Estado en los barrios populares es gravísimo. El otro día hacíamos una recorrida por el barrio Mujica, la Villa 31,
Y ahí donde antes había un centro de acceso a la justicia, ahora no está. A donde estaban los bomberos voluntarios le sacaron el lugar. A donde había un centro de primera infancia ya no existe. Entonces, digamos, es muy grave, muy acuciante la situación. Pero también cuando hay gobiernos que son populares, también encuentran límites en los márgenes de transformación, ¿no? Porque pareciera que, vuelvo con lo de la emergencia alimentaria, estabilizamos, normalizamos de alguna manera y como que vamos como llevando la pobreza estructural, ¿sí? Como que hace mucho que dejamos de pensar en la posibilidad de revertir, que no haya pobreza estructural en Argentina, ¿no? Nos amigamos con la idea de, digamos, acompañar y mejorar la calidad de vida de los barrios populares, pero con muchos límites, digamos, ¿no? Porque el otro día escuchaba a Tomá que hablaba y decía, bueno, nosotros creíamos que si generamos trabajo se acababa la pobreza, y eso no pasó. Bueno, ¿qué pasó ahí que no pasó? Bueno, porque hay algo de lo estructural de la pobreza que nos va llevando permanentemente a que se reproduzca a sí misma. Tenemos que poder romper con eso. La tensión con lo no organizado, algo de lo que decían las compañeras, a nosotros nos ha pasado mucho que quizás el emergente de una serie de sujetos sociales muy particulares, el emprendedor, el Uber, el Rappi, que miraban a los compañeros organizados con cierta, entre lo aspiracional y el enojo, que generaba una ruptura dentro del barrio, cosas que hay que pensar, ¿no? Porque decían, bueno, ¿por qué? O sea, esta persona que tiene un potencial trabajo, está en el comedor, da de comer y después puede ir a buscar a sus hijos a la escuela y yo tengo que laburar en un Uber 16 horas y a mí el Estado no me da nada. Bueno, ahí se genera una tensión que hay que pensar que nos pasó, que no pudimos llegar a determinados sectores que fueron, de hecho, el foco desde donde se constituyó la trama narrativa que hizo que Milei llegara al poder, ¿no? Y de alguna manera perforó, incorporó a una parte de los sectores populares que nosotros no pudimos contener. Y por último, me parece que es importante pensar la tensión con la política. Digamos, a nosotros como organización social nos pasa que vuelvo a lo mismo, ¿no? Para que revisemos para atrás para pensar un adelante mejor. Cuando hay un gobierno popular, lo primero que pasa es, bueno, las organizaciones sociales al Ministerio de Desarrollo, ¿no? Bueno, ahí. Y tenemos que poder pensar que las situaciones que tienen que ver con las políticas sociales se resuelven más desde la economía quizás que desde el desarrollo social. El desarrollo social termina siendo un espacio de asistencia. Ahora, ¿cómo pensamos la trama productiva? ¿Cómo pensamos la recuperación del empleo genuino? Cada vez que llega un nuevo gobierno, del signo que sea, dice, bueno, tenemos que transformar los planes sociales en trabajo. Bueno, sí, por supuesto que sí. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso en un país que tiene 2,5 millones de nuevos puestos de trabajo necesarios de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral y no los genera? Que le faltan 11 millones de puestos de trabajo, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ¿cómo pensamos desde la economía popular? Pensamos desde una trama productiva moderna, industrialista, como fue el peronismo tradicional. Bueno, me parece que hay un debate que hay que abordar y que hay que abordar sin formalismos, digamos. Y por último, para no extenderme demasiado respecto a los desafíos de investigar, a mí me parece que mucho está resuelto en este libro, con toda sinceridad. Me parece que pensar lo situado y el territorio, esto que decía la compañía, de encontrarnos con más cuerpo, ¿no? Vivimos en un mundo que nos mediatizó, no nos vemos, digamos, nos vemos por pantalla. Los espacios, volver a los espacios de encuentro personal, digamos, juntarnos incluso desde las distintas experiencias, transitar los barrios populares, traer a los compañeros de los barrios populares a los espacios académicos, digamos. Me parece que hay una lógica ahí de reencuentro que es importante. Otra vez la heterogeneidad, cómo buscamos definiciones, esta búsqueda de definir sin achicar, pero tampoco haciendo tan grande que nos quede todo adentro de la sociedad civil, ¿no? Pensar en el emprendedurismo. Bueno, en la época del Macri era como, bueno, vamos con los emprendedurismos y era, bueno, una fábrica de cerveza artesanal. ¿Se puede juntar realidades tan diversas? Sí, conviene. No está resuelto, pero me parece que es interesante pensarlo. Y después la importancia de visibilizar. Necesitamos mapear, construir estadísticas, necesitamos que se vea la realidad. Nosotros hoy en día tenemos datos que dicen que el 80% de la población de los barrios populares transita una situación de emergencia alimentaria y el 60% de emergencia alimentaria severa.
que más del 70% de los niños, niñas y adolescentes están malnutridos en Argentina. Bueno, ese dato genera un impacto diferente, porque como, volviendo a lo anterior para cerrar, está tan naturalizado. Cuando le ponemos una estadística, cuando mapeamos no solo nuestro trabajo, sino la inmensa complejidad del escenario social argentino, tiene otro impacto y nos permite interactuar con esa sociedad que a veces no nos escucha, ¿no? Bueno, eso, muchas gracias. Bueno, les agradezco muchísimo porque realmente han planteado una configuración de desafíos que me daría para estar conversando varios días seguidos. Eh, Entre las cosas que más me llamó la atención es que las tres hablaron de policrisis. Y yo creo que eso, más allá de todo el respaldo teórico que tiene esta noción, expresa una sensación, por eso todas, expresa la sensación que tenemos de que todo está en crisis, de que hay multiplicidad de transformaciones, de cambios, de problemas en el acceso a ciertas necesidades básicas, en el funcionamiento democrático, en las formas de comunicación. Es decir, policrisis a veces se piensa más bien como un concepto que hace referencia a los grandes problemas macro que está enfrentando el mundo, el planeta, pero también tiene que ver con estas cotidianidades que ustedes plantearon, ¿no? Y que además, como ustedes también bien dijeron, nos convoca a quienes estamos trabajando desde la sociedad civil y desde el pensamiento, desde la producción de conocimiento sobre la sociedad civil, a dar respuestas que también vayan de entre la respuesta de la emergencia a la atención de problemas más estructurales y más de fondo, es decir, a una respuesta que a uno no le alcanzan los brazos. Así que yo creo que ahí se abre un universo de temas para pensar y para hacer también, por supuesto. Bueno, y queríamos entonces abrir el micrófono. Acá hay muchos autores y autoras, muchos interesados e interesadas en estos temas. Somos un montón, como se dieron cuenta, no pensamos que iban a ser tantos, con lo cual hubo que seguir trayendo sillas. Así que, no sé, habremos unos 10, 15 minutos de micrófono abierto, de preguntas, de reflexiones, si pueden ser cortitas mejor. Así después volvemos aquí al panel para que las compañeras puedan hacer sus reflexiones de cierre. Quien quiera hablar, le paso el micrófono. Y les pedimos eso sí que se presenten, así sabemos quiénes estamos. Hola, yo soy Pablo Marsal del Observatorio de ONGs de la UBA, de Facultades Sociales, y agradezco mucho que me invitaron a escribir el prólogo. También agradezco que esté grabada esta charla, porque me parecieron excelentes las intervenciones de ustedes, y voy a tratar de ser brevísimo porque hablaría un montón sobre lo que dijeron y las alertas que hicieron. Creo que ahora ya estamos en una instancia, y lo discutimos bastante en la facultad, de que tenemos claro el gobierno que tenemos. Es decir, al principio había un poco de confusión, pero ahora ya está claro. Es decir, con la frase de Margaret Thatcher, la sociedad no existe, lo único que existe es el individuo. Y no es casual que Milena indica a Margaret Thatcher, es decir, una ideóloga del neoliberalismo. Y ella, como dijo, dijeron varios de ustedes, ¿no? Es decir, las tres, y también señalan, o sea, primero tener en claro dónde estamos parados, digamos, ¿no? A mí me hace acordar mucho a la dictadura militar, yo soy un poquito viejo, o sea, vienen por todo y son muy consecuentes, es decir, no hay ninguna duda. Por eso avanzan con las leyes, con las normas, contra los sindicatos. De la UEM es impresionante, es decir, podrían haber decretado la nueva elección en la seccional Campana, que era la que fue cuestionada. Sin embargo, el juez deroga toda la elección de las seccionales. O sea, cuando hay un fallo, no se puede creer. Entonces, esta gente también por la absorción civil. Nosotros, proyecto, porque hay que defender a los clubes de fútbol, de hockey, lo que sea. Perdón.
porque lo que quieren es la privatización, como dijo en la compañera de Barbie, es decir, quieren destruir ese sentimiento de comunidad y asociativo, o sea, justamente lo de Rappi, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, una primera caracterización que es contra quién estamos, porque todavía hay cierta confusión de no, bueno, que si yo estoy informado del funcionario hay que explicarle, no hay que explicarle nada, ellos vienen por todo, contra todos nosotros. Entonces, en buena hora que cerremos filas, no es tan fácil, pero ahí está el desafío. Es decir, por ejemplo, las universidades han dado pasos de extensión, de acercarse a las organizaciones, lo que decían las compañeras, es decir, fortalecer la capacitación y también la comunicación hacia los demás. En fin, no quiero hablar más porque lo dijeron todos ustedes, la verdad. Gracias. Hola, bueno, yo soy Malena Hop, soy autora, coautora en realidad de uno de los capítulos del libro. Gracias, bueno, por todo el esfuerzo del libro y también por la presentación. Ustedes señalaron que una de las cuestiones que tenemos como desafío, bueno, como sociedad civil, a mí me resultó igual un poquito difícil de entender qué sería como el afuera o el adentro, ¿no? Porque pienso que los empresarios, los políticos, bueno, somos parte, incluso el Estado no lo pensaría como escindido, pero más allá de eso, uno de los desafíos que señalaron fue el tema de cómo construir nuevas narrativas y cómo contarnos, ¿no? Y cómo contarle a los demás, que a veces tampoco tenemos muy claro quiénes serían esos demás, en todo caso ver como qué públicos, quiénes son nuestros interlocutores. Bueno, yo formo parte del Centro Cultural de la Cooperación y este año, en realidad el año pasado, el Centro Cultural lanzó un canal de streaming justamente para poder leer la realidad o pensar la realidad o tratar los problemas desde una perspectiva del sector, digamos, del cooperativismo. Y particularmente este año empezamos un programa que se llama Modo Colectivo, que es hoy a las 2 de la tarde, y ahora acá me voy volando al estudio, pero lo digo no solo digamos, para pasar el chivo, sino más que nada porque es una apuesta, o sea, enorme. Yo soy investigadora hace muchísimos años de estos temas de economía social, popular, solidaria, de políticas públicas. Y realmente es un desafío decir, bueno, ¿cómo vamos a contar? Hoy tenemos un programa sobre políticas públicas. El programa pasado fue sobre la cuestión alimentaria. ¿No? Entonces, ¿qué actores de la sociedad civil o de las organizaciones vinculadas con el sector de la economía social, solidaria popular, pero súper amplio, no es cerrado, digamos, al cooperativismo para nada? Bueno, convocamos para que nos puedan contar todo eso que existe, que se está haciendo y que está transformando. O sea, porque efectivamente creo que frente al individualismo o frente a la individualización de las políticas, o sea, hay algo que surge como una tensión concreta en el territorio, es que vos con solo tu asignación universal o con solo tu plan alimentar, igual no te alimentás, o sea, no te alcanza. Entonces, bueno, hay una tensión ahí entre individualización y necesidad de la interdependencia que es propia de todas las personas que, bueno, que está ahí, digamos, y que creo que es lo que nos permite, bueno, en todo caso, tirar de ese hilo y fortalecer. Pero bueno, volviendo al programa, realmente lo cuento acá, o sea, y lo digo porque es una apuesta enorme, es un laburo que no se pueden imaginar, pero lo digo para invitarles realmente a que nos hagan llegar, digamos, temas que estaría bueno tratar, que lo vean. Parece un chiste, pero saltar el cerco mediático, digamos, también es importante. No es lo mismo aprender y que lo estén viendo 200 personas o 1000 o 50, ¿no? O dos. Entonces, no, realmente eso es importante, pero especialmente pensamos el programa con un espacio en sí mismo de articulación con todas estas experiencias de lo colectivo. Así que en el marco del libro, también lo difundimos al libro también por el programa pasado, y en eso, de verdad, o sea, a mí directamente, pero digamos, el programa tiene su mail y todo eso, pueden hacernos llegar eso y criticarnos también, porque de eso se trata, digamos, de discutir y de debatir los temas.
Hola. Bueno, Vilma Paura del programa de Políticas Sociales de Flaxo Argentina. Gracias por la presentación del libro y por las intervenciones. Yo digo, creo, no soy especialista en temas de sociedad civil, más bien estudios del lado del Estado, ¿no? La política social, pero bueno, me parece que ustedes mencionaron algo que tiene que ver con este proceso de individualización, ¿no? Digo, este proyecto de desarmar, de desarticular, de erosionar la sociedad civil y el Estado, y las instituciones estatales, y bueno, que está resultando bastante exitoso, lamentablemente. Em, y pensaba en otra referencia que hicieron que tiene que ver con la legitimidad, o sea, estos procesos de individualización, nosotros estudiamos desde la política social como formas de privatización de la reproducción de la vida, formas de la privatización del bienestar, ¿no? De delegarle a los individuos y o a las familias y o a las comunidades responsabilidades que por allí se resolvían de otra manera, tiene que ver con un largo, de larga data, que es la erosión de la legitimidad de la acción del Estado y por lo que ustedes traen de este desprestigio de las organizaciones de la sociedad civil. Mi pregunta es, ¿y en relación con las poblaciones con las que cada una de este amplio espectro y diverso de organizaciones de la sociedad civil trabaja, si ustedes también ven, o sea, qué pasa con esa legitimidad de aquellos que participan o no participan o reciben apoyo desde las organizaciones, ¿no? Si ahí también ha calado esta pérdida de legitimidad. Pensaba, y ya cierro, por ejemplo, bueno, cuando se acercan ciertas poblaciones a trabajar con una organización, hay objetivos que tal vez no se están cumpliendo desde hace muchos años, ¿no? Por distintas cosas, y entonces eso, ¿qué efecto tiene en ese vínculo? Esa pregunta. Hola, buenas tardes. Soy Sandra Sterling Plazas, becaria postdoctoral del CONICET en el SEUR. Muchas gracias por las intervenciones porque estuvieron muy buenas las tres, ¿verdad? Coincido. Y quiero retomar dos cosas para hacer una pregunta. Estas dos cosas son esta policrisis de la que ustedes hablaron, relacionado a la cuestión de sostenibilidad, que no es solo una sostenibilidad económica, sino también una sostenibilidad social o socioeconómica que se vincula con este aspecto de la legitimidad que las tres mencionaron. Entonces, al respecto, lo que les quiero preguntar es, ¿qué estrategias han implementado desde sus distintas organizaciones para hacer frente a esta sostenibilidad en el marco de un escenario de retracción del Estado en estos últimos años? Bueno, esa pregunta es sencillita, sí, chiquita. ¿Quieren hacer una ronda de respuestas? ¿O alguien tiene una pregunta ahora? Bueno, vamos a empezar por otras. No, una cosa que me quedé sin decir con respecto a la segunda pregunta, que eran los desafíos de la investigación sobre sociedad civil, creo que hay algo sobre lo que nos tenemos que meter, que es incómodo, pero tenemos pocos avances, que es cómo medimos el impacto de lo que hacemos. Me parece que mucho del trabajo que tenemos es descriptivo, cuántas somos, qué características, cuántas mujeres, en qué lugares, qué tamaño, cuánta plata, y no tanto de, bueno, qué pasa con lo que hacemos, ¿no? Y creo que esto se vincula un poco con la legitimidad de decir, bueno, hacemos esto y tiene estas consecuencias, o sea, que no es tan sencillo como cuando trabajamos con, no sé, escuelas o vacunas, que es una unidad medible, que si yo entregué tantos planes, entregué tantos bolsones de comida, bueno, en quienes trabajamos con incidencia, quienes trabajamos con instituciones, políticas públicas, democracia, esa narrativa es mucho más compleja y creo que por un lado hay que abordar eso y por otro lado transmitirlo de una manera llana,
y sencilla. Entonces es como un doble desafío, porque el primero es muy complejo y después también lo tenés que traducir a un lenguaje que no nos hablemos entre las personas que están en el CONICET. Entonces creo que ahí hay parte de los desafíos que tenemos hacia el futuro. ¿Qué estrategias nos hemos dado? Creo que nos estamos dando las estrategias, estamos pensando también incluso cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad, como decía Antonella, bueno, cómo hoy nos financiamos las organizaciones de la sociedad civil y cómo podríamos eventualmente, cuáles son los nuevos modelos, si hay modelos de negocio, si podemos vender servicios o no, si eso es ético, cuáles son los conflictos de intereses, que todas esas cuestiones nos generan, que creo que no son menores, es un tema realmente a abordar. Y de nuevo, me pareció lo que decías, Vilma, también cómo nos vinculamos con las personas a las que servimos, ¿no? Por ejemplo, en un caso como el nuestro, Asuntos del Sur, que trabaja para promover valores democráticos, es bastante complejo porque, bueno, sí, hay instituciones públicas, hay otras organizaciones con las que trabajamos, pero sobre todo con la ciudadanía. Entonces, bueno, ver de qué manera haces transparente lo que haces, cómo lo haces y cuáles son los cambios que no es tan sencillo. Y dos cositas más para terminar. Por un lado, también hablábamos, y yo lo dije y después también salió varias veces, la articulación, la importancia de no trabajar en sectores. Muchas veces lo que nos pasa, al menos desde las ONGs, es que hablamos con otras ONGs que hacen cosas diferentes, pero siguen siendo ONGs. Entonces creo que el desafío que tenemos es cómo hacemos para conversar con organizaciones barriales, con universidades, cómo hacemos para hablar con el mundo del deporte, del arte, la cultura, de las iglesias, o sea, cómo hacemos para llegar también a esos sectores en los que hay un montonazo de gente que hoy no nos escucha, no les interesa, no nos conocen. Y para nosotros desde Asuntos del Sur también hay un tema que es fundamental, o una población que para nosotros que son los jóvenes, no como un eslogan de son el futuro, de los jóvenes, no, los jóvenes son el presente, son también quienes están armando sus liderazgos, quienes nos van a guiar en los próximos años. Así que desde Asuntos del Sur tenemos 2 redes de juventudes, una en Argentina, una en Centroamérica y México, y todo lo que hacemos tratamos también de mirarlo desde esa óptica, porque creemos que es muy importante lo que tienen para decir los jóvenes. Y ahora sí voy a pasar un chivo. Último, es que en el mes de septiembre vamos a hacer un festival de la democracia que se llama Democracia Viva. Van a ser el 14, 15 y 16 de septiembre. Después le voy a pasar a Agus cuando tengamos más definiciones sobre los espacios. Pero creemos que realmente vale la pena hacernos preguntas incómodas sobre la democracia, contar lo que estamos haciendo, mostrar desde los diferentes sectores cuáles son nuestros avances y también celebrar un poquito, porque un poco de alegría y energía nos viene bien, así que nos hay que mantener al tanto. Bueno, solo para responder a lo tuyo un poco de esto de qué modelos de sostenibilidad nuevos vemos, nosotros somos una red muy atada a cooperación internacional, con lo bueno y lo malo, pero sí hemos estado hablando mucho con nuestras organizaciones miembros y hay un par de cosas como que están surgiendo que están buenas. Una es, por ejemplo, no hay muchas organizaciones, hay algunas organizaciones que, por ejemplo, no sé, el otro día nos contaba una que está pensando en comprar un estacionamiento y con la plata que saquen del estacionamiento poder sostener la organización, que es una organización que ni se imaginan que puede poner un estacionamiento. En muchas otras están vendiendo servicios. El problema de vender servicios es que se corre el riesgo de perder las exenciones y termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Entonces también algunas están moviéndose a, por ejemplo, abrir empresas B que también puedan sostener la organización. O bueno, en ciertas ocasiones se puede, por ejemplo, modificar un estatuto y vender un servicio sin venderlo. Eso también es algo que está surgiendo, pero son cosas que todavía están muy incipientes. Las formas más tradicionales de sostenibilidad, no sé, cooperación internacional, Estado, donaciones individuales, es algo que no es muy sostenible en este momento. Las donaciones individuales, por ejemplo, nosotros hacemos un informe con la CAF sobre el estado de la solidaridad en Argentina. Y el año pasado Argentina estaba por debajo de todos los índices, menos del de percepción de solidaridad. Pero tenía un índice más alto en percepción de solidaridad y un índice más bajo que el promedio en la solidaridad en sí. Entonces está un poco complicado. Ese es el estudio del año pasado, el el de este año sale ahora en un par de meses, así que veremos, pero Argentina es muy complicado en términos de solidaridad. Y también surgió en ese estudio que tiende a donar directamente, no a través de instituciones. Y en reacción a alguna crisis, esto, si incendia la Patagonia, donan directamente a los bomberos, no sé,
hay una crisis de cualquier forma, como que van más a la donación individual o a las personas, o sea, a Santiago Maratea. Entonces eso no es algo que en este contexto de este país en este momento vaya a suceder. Bueno, no, yo retomando un poco lo de la legitimidad, ¿no? A mí me parece que es un temón, digamos, Em, porque yo creo que las organizaciones sociales tenemos un grado alto de legitimidad en los compañeros, las compañías que participan de los espacios, pero también tenemos un montón de dificultades. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. La compañera que da de comer en un comedor comunitario, cuando no tiene comida porque el Estado lo recorta, es ella quien pone la cara ante eso. Y a veces lo que sucede es que esa misma comunidad, digamos, hemos tenido casos de comunidades en las que han roto puertas de comedores, digamos, porque la cara visible de la extensión de esa política pública fallida son las compañeras de los comedores. Y esto también remite a una problemática sobre lo que les pasa a ellas mismas, porque el aluvión el tránsito de las cosas que le pasaron a las compañeras de los barrios populares desde la pandemia acá no tiene nombre, digamos. De estar en la primera línea, poner el cuerpo, tener compañeras fallecidas por COVID que daban de comer, porque es lo único que no se suspendió. Em, Pasar de ser aplaudidas y de ser reconocidas a ser el problema más grande que tenía nuestra sociedad, porque eran las planeras, los recortes presupuestarios, y después hablar de tiempo ahí también, ¿no? Porque están desbordadas de tiempo, porque han tenido que salir a buscar 3, 4, 5 trabajos y siguen sosteniendo el espacio comunitario. Entonces ahí hay como una cosa de la legitimidad que pendula también en función de cómo la sociedad va transitando los distintos momentos históricos, ¿no? A fin de la década del 90 el concepto de piquetero era algo negativo, en el 2001 se reconfiguró en contexto diferente, inició una etapa muy distinta cuando se desarrolló, por ejemplo, la pandemia y las compañías de los barrios populares eran la cara visible de la asistencia. Hoy en día, digamos, hay como una lógica muy disociada también, ¿no? A la compañía la quieren, la respetan, la validan, pero después cuando escuchás por ahí votaron a Milei. Entonces ahí también tenemos que hablar no solo de legitimidad, sino de representación, me parece, porque tenemos un problema, porque ahí hay una disociación muy fuerte. Hoy en día en los barrios populares coexiste una mirada crítica y una mirada que sigue siendo de bancar a este gobierno, aún de personas que están en una situación muy compleja. Entonces, por eso hoy se habla de disonancia cognitiva, bueno, intentando explicar ese fenómeno, ¿no? Disociado. Entonces, es hiper complejo, es hiper interesante. Yo creo que hay que avanzar en el análisis de esto, la relación entre las organizaciones sociales y el Estado también, porque, bueno, o sea, es como que uno pone de alguna manera la cara por ese Estado y cuando el Estado se retira o el Estado falla, bueno, la cara visible terminan siendo las organizaciones, ¿no? ¿Qué pasa después? Bueno, pasa también con la estatalidad, ¿no? Bueno, después la culpa la tiene el del ANSES no da el turno, pero bueno, digamos, ahí hay un problema político de fondo, ¿no? Y después respecto de la situación de sostenibilidad, crisis absoluta, digamos, ¿no? O sea, hay 10.000 experiencias de emprendimientos textiles y cooperativos de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular que cerraron el último año. Se intentan reconfigurar, pero lo cierto es que no hay manera ya, porque no hay financiamiento internacional, porque no hay financiamiento local, porque crece la demanda y baja la cantidad de alimentos, porque bueno, estamos transitando un momento terrible, ¿no? O sea, un gobierno que prefiere que la comida se pudra a entregarlo, digamos, nada más disciplinador y terrible que esa imagen, ¿no? Pero bueno, también no va a ser la primera vez que el pueblo argentino transita esto y ahí construir un marco de esperanza. Me parece que no fue fácil para la trama comunitaria la dictadura y no fue fácil para la trama comunitaria la década del 90 y no fue fácil para la trama comunitaria del 2001 y de alguna manera siempre se encontró una salida colectiva, ¿no? Hay que apostar a fortalecerlo, me parece. Otras preguntas. Tenemos unos minutitos. Si alguien más quiere preguntar, opinar. Vamos a Pablo de vuelta. Sí. De la nueva forma de sustentabilidad
Hay un proyecto. Creo que se escucha bien. Para la transmisión. Hola. Hay un proyecto que no sé si todos conocen, que se llama Ellas, que es desde Uruguay, desde Montevideo, que lo dirige Andrés Thompson y Florencia Roystein. Hicieron una investigación en toda América Latina sobre 350 organizaciones, básicamente dirigidas por mujeres, que no es casual, y detectaron que la fuente de ingresos sostenida son aportes individuales pequeños, o sea, de poca cantidad, muchos, y que eso les permite sostener las organizaciones. A mí me impactó mucho la lectura de esa cuestión. Lo otro que también de señalar la intervención, a mí me impacta mucho, se me siguen cayendo las cosas. Ahí. Eh, la naturalización, es decir, con respecto a la naturalización del hambre, pero a mí lo otro que me choca mucho es la naturalización de la violencia. Es decir, ¿cómo permitimos que todos los miércoles caguen a palo los jubilados? Hubo una manifestación muy importante de FATE en frente al Ministerio de Trabajo. Los trabajadores fueron con sus mujeres, con sus hijos, etcétera, y eran 400 trabajadores, o sea, no eran 2 o 3. Vino la policía de la ciudad y los reventó a gases y a palos. Es decir, nuevamente, por ahí, porque soy muy viejo, nosotros no permitimos eso. Es decir, tenemos que empezar a articular la defensa de nuestras manifestaciones. Es decir, sabiendo que nos van a venir a cagar a palos, no lo permitimos, porque a la policía le gusta dar para recibir. Entonces, eso es por experiencia. A veces perdemos, pero damos. Y a mí me molesta mucho la pasividad con que no solo el hambre, sino la violencia del Estado, o sea, en eso sí les interesa el Estado, y mucho, para dar los palos, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando hay alguna manifestación, algunas son grandes, ellos en general le pegan cuando son pocos, ¿no? Entonces tenemos que también organizarnos, como se hacía antes, para no permitir que a veces son chicos, mujeres, o sea, no tienen límite, esta gente no tiene límite. Entonces, despacito, paso a paso, ir organizando la defensa popular. Gracias. Ustedes mencionaron al principio el proceso este del proyecto de ley anti-organizaciones. Yo conocía un poquito el debate en Perú, que al final después lo dejé, fue un momento que lo seguí, cómo estaba. Lo que veía en ese caso era cómo afectaba la discusión sobre el financiamiento, por ejemplo, a los organismos, a las organizaciones de Naciones Unidas, pero también a todas las instituciones socias con las que estas grandes organizaciones inciden. Nada, les quería preguntar, porque si hay en otros países esto está sucediendo, Paraguay, ¿qué es lo que ven de todo ese proceso? Si se resuelven, o sea, si salen estas leyes y están afectando, o si son debates que están frenando este proceso, si tienen algo para comentar. ¿Alguna otra pregunta así puntual, cortita? Y si no, le volvemos a dar la palabra y... ¿no? Bueno, 2 minutos cada una y después nos vamos al brindis para seguir charlando ahí. Sí, hay leyes anti-ONGs en todo el mundo. Hay una proliferación muy grande en América Latina en los últimos años. Ahora hay en Guatemala, en El Salvador, no me voy a acordar todas, pero en Perú, en Paraguay se sancionaron. Tienen más o menos todas las mismas particularidades. Por un lado, hay algunas que hacen, por ejemplo, que las organizaciones que reciben fondos internacionales tengan que inscribirse en un registro como agentes internacionales. Y eso hace que se les retenga de lo que ellos reciben por cooperación internacional un 30%, que lo mata a una organización, es un montón. En otros casos, le da la potestad al Estado, por ejemplo, de cerrar una organización o de restringirla si atenta contra el orden público. Que atentar contra el orden público puede ser cualquier cosa.
Esas son más o menos las dos particularidades que tienen las leyes, por lo menos las de Latinoamérica. En Argentina eso no está pasando todavía. Sí está ahora el anteproyecto este para regular el lobby, que no trata específicamente sobre las organizaciones de la sociedad civil, pero no las diferencia. Entonces puede afectar un montón a las organizaciones que trabajan incidencia, porque hace que tengan que registrarse todas las interacciones que se hagan con funcionarios públicos. Entonces eso puede afectar un montón. Eso es lo que está pasando hoy en Argentina. Creo que se trata mañana en la comisión. Así que bueno, veremos qué pasa con eso. Nosotros desde RACI, con algunos aliados, hicimos una nota, por lo menos para que se convoque a la sociedad civil a una consulta y que se tenga en cuenta las particularidades del lobby cívico que hacen las organizaciones. Sí, quizás solo nada, añadir que hace poquito estuve en Perú y en Paraguay, están funcionando en los dos países las leyes. En el caso de Perú, especialmente, me reuní con muchas organizaciones de mujeres que me decían que para ellas había sido fatal, 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 porque eso, les habían cortado mucho el financiamiento y entonces, por ejemplo, eh, informes que habían hecho para elecciones pasadas sobre la presencia de mujeres no las habían podido hacer. O sea, como ese ejemplo, hay un montón de cosas. Así que sí, creo que es un riesgo bastante grande. Nosotros desde Asuntos del Sur hicimos, también después les puedo compartir un estudio que es una metodología que se llama marcadores de erosión democrática que permite identificar de qué manera se están retrasando los derechos y estamos avanzando hacia autocracias. En el caso de Argentina, el indicador que peor daba era el que tenía que ver con las libertades civiles y políticas, la libertad de expresión, bueno, lo que pasa con los periodistas, con organizaciones de la sociedad civil. Así que sí, creo que es algo que no llegamos a ese punto, pero hacia ahí vamos. Y nada, agradecerles un montón a Agus por la invitación, felicitarlas por el libro, a todas las autoras y bueno, ojalá tengamos un volumen 2. No, muy breve, es lo mismo, agradecer. Me parece que además del entramado normativo, nosotros tenemos que incluso para adelante, ¿no? Digamos, cómo vamos a revertir la ley ACES, el decreto 70, digamos, una reconfiguración de trama normativa de nuestro país que es realmente va a un siglo atrás, ¿no? Y tenemos que tener propuestas concretas, ¿no? ¿Cuál es nuestra reforma laboral? Y después comprender que hay un proceso de estigmatización y de disciplinamiento inmenso. No sé si ver el operativo que hizo el gobierno de la ciudad en los barrios populares, con 1.500 efectivos que se desplegaron. Era un show, digamos, o sea, nadie, o sea, de hecho cuando se ve los detenidos ni siquiera eran por asuntos de narcotráfico, digamos, eran por como, no sé, la cosa de la autoridad, digamos, o sea, ahora, todo eso estaba programado, digitado, ¿no? Estaba pensado hasta cronológicamente. Después Macri iba a La Nación Más y hacía el reportaje y mezclaba salud mental con situación de calle. Digamos, tienen un nivel de desarrollo de su narrativa muy profundo. Y en los barrios populares lo que hay es mucho miedo de las compañeras migrantes, mucho miedo de... bueno, y esto también, digamos, por eso hay que construir masividad, porque en la masividad uno se resguarda, ¿no? Si los miércoles somos poquitos, bueno, nos rompe la cabeza, digamos, ¿no? Si los miércoles somos muchos, bueno, ahí hay algo que pasa distinto. Un poco el desafío, yo creo que en la etapa actual es esa, construir masividad y construir narrativa propia y también empezar a pensar el futuro. Porque vamos a encontrarnos cuando esto termine, que va a terminar con un Estado devastado, con una normativa 100 años para atrás, y eso en vez de retraernos nos tiene que hacer pensar cómo tenemos propuestas efectivas para eso, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación y por el libro. Bueno, para nada, gracias. Bueno, nada, muchas gracias a todas porque somos, y a todos porque somos abrumadoramente femeninos la participación. Y Agus, los invitamos a... Sí, que invitarlos a leer el libro. El libro está publicado en la página de Teseo Press, en la página de Flaxo, es de acceso libre y gratuito y de descarga
invitarlos a leerlo, a difundirlo, a discutirlo, a generar más espacios como este. Gracias a las tres, la verdad que para Flaxo, para Territorios en Acción, es un lujo tener como invitadas a las tres organizaciones y a ustedes en particular. Nos conocemos ya de muchos años y escucharlas nos deja pensando mucho, creo, ¿no? Nosotros venimos discutiendo también cuestiones del futuro y creo que eso es, vamos a seguir encontrándonos. Queremos, como decía, creo que Lucía Bianchi decía, hay que festejar, también hay, no, Lu Martolotto, de Asuntos del Sur. Bueno, también queremos celebrar este libro, queremos celebrar este esfuerzo colectivo, así que invitamos a todas y todos a la recepción, a comer unas empanadas, a tomar unas gaseosas porque es mediodía, todos tenemos que seguir trabajando, así que, bueno, muchísimas gracias.